La casa estaba a las afueras del pueblo, donde terminaba el asfalto, y la tierra seca la dominaba. No aparecía en mapas turísticos ni en anuncios inmobiliarios recientes. Sin embargo, todos en San Jerónimo sabían exactamente dónde estaba. La sola mención de la casa del terraplén bastaba para sembrar el silencio antes de cualquier respuesta. Mateo Álvarez llegó al pueblo una mañana inusualmente calurosa para el mes. El autobús lo dejó cerca de la plaza central y caminó solo con una mochila, ignorando las miradas curiosas. No era un desconocido cualquiera, su apellido era conocido allí, aunque pocos se atrevían a pronunciarlo. Su padre había nacido en San Jerónimo y su abuela había muerto en aquella casa olvidada en lo alto del malecón. A Mateo no lo movía la nostalgia, lo movía la obligación. La herencia era simple en teoría, una propiedad antigua, declarada inhabitable durante años, sin valor comercial aparente, pero tenía deudas, impuestos atrasados y trámites pendientes. Si no la resolvía personalmente, el gobierno tomaría posesión. Para Mateo, arquitecto especializado en renovaciones estructurales, la visita debía ser puramente técnica, para tasar, firmar y, si era posible, vender el terreno. Nada más. Aún así, desde el momento en que puso un pie en la ciudad, se dio cuenta de que su presencia era inquietante. La gente lo miraba con demasiada rapidez y apartaba la mirada con la misma rapidez. En el pequeño supermercado de la esquina, la dependienta se quedó paralizada un instante al leer su apellido en la tarjeta de crédito. No dijo nada, pero le temblaban las manos al entregarle el recibo. Un anciano sentado junto a la puerta escupió al suelo al ver pasar a Mateo. Otro murmuró algo que no pudo oír, pero entendió el tono. Nada de eso fue suficiente para hacerle cambiar de opinión. El camino de tierra que conducía a la casa era estrecho y estaba marcado por profundos surcos, como si la lluvia hubiera intentado borrarlo incontables veces sin éxito. El terraplén parecía abrupto, una caída seca e irregular, cubierta de arbustos espinosos y piedras sueltas. La casa estaba allí, ligeramente retranqueada, sostenida por viejos pilares de hormigón ya agrietados. Mateo se detuvo antes de abrir la puerta oxidada. El lugar olía a abandono y polvo caliente. No se oía ningún sonido, salvo el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas rotas. Aún así, se sentía que algo allí seguía despierto. El edificio era más grande de lo que esperaba. 2 pisos, muros gruesos, ventanas demasiado altas para una casa común. El estilo era anticuado, funcional, típico de una época en la que la construcción se hacía para durar, no para complacer. El yeso se estaba desprendiendo en grandes losas, dejando al descubierto ladrillos oscurecidos. Había manchas en el hormigón que no parecían solo humedad. Al entrar, el suelo crujió de forma irregular, revelando puntos débiles. Mateo caminó despacio, anotando mentalmente cada daño visible. Grietas en las paredes, un techo hundido en algunas habitaciones, puertas arrancadas de sus bisagras. Nada que no hubiera visto antes. Lo que le molestaba no era la estructura. Esa era la norma. En varias partes de la casa, especialmente en los pasillos más estrechos, el suelo mostraba zonas donde el hormigón parecía haberse roto y reparado a toda prisa. El acabado era áspero, irregular y diferente al del resto del edificio. Alguien había abierto ese suelo, más de una vez. Al fondo de la casa, una puerta daba al sótano. Mateo dudó antes de bajar. El olor cambió de inmediato, más frío, más denso. La luz de su celular iluminó los escalones manchados y las paredes ásperas. En el suelo, unas marcas circulares indicaban dónde habían arrastrado objetos pesados repetidamente. Se agachó junto a una de las paredes y pasó los dedos por una línea casi invisible en el hormigón. No era una grieta natural, era un corte antiguo, sellado sin cuidado.
Mateo sintió una incomodidad que técnicamente no podía explicar. Volvió arriba y decidió cancelar la inspección del día. Necesitaba los documentos del registro civil antes de tomar ninguna decisión. De regreso al pueblo, se detuvo en un pequeño bar a tomar agua. El dueño, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por el sol, observó a Mateo en silencio durante unos segundos antes de hablar. «Te fuiste a casa», dijo, sin preguntar. Mateo confirmó con un gesto. El hombre respiró profundamente y apoyó las manos en el mostrador. «No te quedes allí mucho tiempo». «¿Por qué?», preguntó Mateo, esperando una respuesta vaga y supersticiosa. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente se inclinó un poco más hacia adelante. «Porque esa casa no se construyó para guardar recuerdos», dijo. «Se construyó para ocultar cosas». Mateo se fue sin responder. En el fondo, atribuyó el comentario al miedo colectivo típico de los pueblos pequeños. Las historias se multiplican cuando el silencio dura demasiado. Esa noche, en la sencilla habitación de la posada, intentó dormir, pero las imágenes de la casa volvían con insistencia. No como recuerdos, sino como fragmentos inconexos. El suelo remendado, el sótano frío, el patrón repetido de alteraciones en la estructura. Aquello no fue un caso común de abandono, era método. Y sin admitirlo, Mateo se dio cuenta de que no estaba allí solo para liquidar una herencia. Estaba allí porque algo en esa casa había sido borrado deliberadamente. Y alguien en el pueblo sabía exactamente qué. San Jerónimo no era un pueblo olvidado por casualidad. Había crecido alrededor de una antigua cantera y un matadero municipal que, décadas antes, había mantenido a familias enteras. Cuando ambos cerraron, el lugar se encogió, pero no murió. Aprendió a sobrevivir en silencio, manteniendo rutinas rígidas, fiestas tradicionales y una vigilancia constante ante cualquier cosa que pareciera diferente. Los extraños se notaban rápidamente, y Mateo no fue la excepción. A la mañana siguiente de visitar la casa, fue al registro civil. El edificio era antiguo, con ventiladores ruidosos y montones de expedientes que parecían no haber sido reorganizados jamás. La oficinista que lo atendió, Clara Ruiz, tenía poco más de 30 años y una mirada demasiado atenta para alguien acostumbrada a las tareas burocráticas. La búsqueda de los documentos de la propiedad le llevó más tiempo del previsto. Clara no hizo preguntas directas, pero observó cada movimiento de Mateo. Cuando por fin encontró la carpeta correcta, sus dedos dudaron antes de entregársela. La propiedad había pertenecido a su abuela durante más de 50 años, pero contenía registros extraños, inspecciones interrumpidas, denuncias anónimas archivadas, visitas de autoridades que no dieron lugar a informes concluyentes. Mateo notó que habían quitado algunas páginas. No estaban rotas, simplemente ya no existían. Cuando comentó, Clara respondió con un encogimiento de hombros ensayado, típico de alguien que aprende desde pequeño a no insistir. «Se perdió mucho en aquel entonces», dijo. «Incendios, cambios de dirección, negligencia». Su tono era neutral, pero sus ojos no coincidían con la calma de su voz. Al salir de la notaría, Mateo vio a un hombre apoyado en la pared del otro lado de la calle. Era alto, delgado y vestía demasiado sencillo para el calor. Fingió mirar su celular cuando Mateo cruzó su campo de visión, pero no se movió. La sensación de ser observado se repitió a lo largo del día, en diferentes puntos de la ciudad, siempre con rostros diferentes y el mismo comportamiento evasivo. En casa, Mateo decidió mapear las habitaciones con más cuidado. Fotografió paredes, midió espacios y registró los puntos donde el suelo había sido roto y reconstruido. Cuanto más observaba, más percibía una lógica inquietante. Las áreas alteradas formaban un patrón que convergía hacia el sótano,
como si todo hubiera sido planeado para conducir algo hacia abajo. En el patio trasero, detrás de la casa, el suelo se veía diferente. La vegetación crecía de forma irregular y algunas zonas estaban más hundidas. No había cercas ni marcas recientes, pero el suelo mostraba señales de actividad pasada. Mateo cavó unos centímetros con una herramienta improvisada y encontró fragmentos de cal mezclada con la tierra, normalmente utilizada para acelerar la descomposición y neutralizar olores. Detuvo la excavación inmediatamente. Esa noche, Clara apareció en la posada. Dijo que necesitaba devolver un documento que había olvidado por error. Él no parecía estar cómodo allí, pero entró de todos modos. Se sentó a la mesita con la maleta en el regazo, como si estuviera listo para irse en cualquier momento. «Deberías irte», dijo sin rodeos. Mateo preguntó por qué. Clara respiró hondo antes de responder. Dijo que de niña hubo desapariciones en San Jerónimo. Personas que simplemente no volvían a ser vistas. Trabajadores temporales, residentes aislados, personas sin familia cercana. Nada que llamara la atención de las autoridades estatales. La versión oficial siempre fue migración o accidentes. Pero todos lo sabían, continuó. Sabían que algo andaba mal. Simplemente no sabíamos dónde. Mateo mencionó la casa. Clara palideció. Dijo que el nombre de su abuela se había evitado durante años. No por odio, sino por miedo. La consideraban una persona respetable, religiosa y dedicada al trabajo social. Precisamente por eso, nadie sospechaba nada. Hasta que la sospecha se volvió peligrosa, concluyó. Antes de irse, Clara dejó una advertencia. El ex jefe de policía aún vivía en la ciudad, ahora jubilado. Se llamaba Ernesto Salgado. Él era quien había archivado la mayoría de las quejas relacionadas con la casa. Si alguien tenía respuestas, era él. Mateo encontró a Ernesto viviendo solo en una pequeña casa cerca del antiguo matadero. El hombre parecía mayor de lo esperado, con manos temblorosas y la mirada fija en las ventanas. Al principio negó saber nada, pero la persistencia de Mateo, sumada a la documentación incompleta, empezó a quebrar su resistencia. Ernesto no hablaba de crímenes, sino de tratos. Dijo que la ciudad había sobrevivido porque decidió no ver. Algunas cosas se aceptaban a cambio de estabilidad. La casa en la ladera formaba parte de eso. Un lugar conveniente, apartado y seguro, perteneciente a alguien fuera de toda sospecha. Mateo se fue con más preguntas que respuestas. San Jerónimo no era solo un escenario, era un cómplice. Cada calle, cada edificio antiguo, cada silencio colectivo sostenía lo que había quedado enterrado. La casa era apenas el punto más visible de algo mucho más grande. Y, por primera vez, Mateo comprendió que no solo estaría frente a un edificio antiguo, sino ante una ciudad entera empeñada en mantener sus huesos en silencio. Mateo empezó a moverse por la ciudad con más cautela tras sus conversaciones con Clara y Ernesto. Ya no anunciaba sus movimientos, evitaba hablar de la casa y limitaba sus visitas a la madrugada. Aún así, la sensación de ser observado se intensificaba. No era paranoia, había patrones. Siempre el mismo coche aparcado a una distancia prudencial, siempre alguien cruzando la calle cuando se acercaba, siempre el silencio abrupto al entrar en un establecimiento. En casa, el conflicto dejó de ser meramente estructural y se volvió práctico. En una de las paredes del sótano, Mateo notó una sutil diferencia en la textura del hormigón. Con herramientas adecuadas, retiró parte del revestimiento y reveló un compartimento oculto. Dentro, encontró objetos personales, un reloj antiguo, un pendiente de niño y documentos rotos, con nombres parcialmente legibles. Nada era casual. Cada objeto parecía catalogado, organizado por tamaño y fecha aproximada. Lo fotografió todo, registrando cada detalle. Sabía que este material tenía valor probatorio, pero también comprendía el riesgo de actuar solo.
Al salir de casa esa tarde, encontró la puerta entreabierta, algo que no había dejado así. El candado estaba forzado, pero no roto. Alguien había entrado, observado y salido sin llevarse nada. El mensaje fue claro. Al día siguiente, Mateo se dio cuenta de que su habitación en la posada había sido saqueada. No le habían robado nada, pero sus papeles estaban desordenados. Su portátil había sido abierto y su mochila había sido rebuscada. La posadera le negó la entrada a la habitación con un nerviosismo apenas disimulado. Dijo que tal vez había olvidado cerrar la puerta con llave. Mateo comprendió que el conflicto había escalado. Ya no estaba investigando algo antiguo. Estaba interfiriendo en un equilibrio de poder activo. Clara empezó a evitarlo en público, pero esa noche dejó una nota bajo la puerta de su habitación. Avisaba de que se habían reunido personas influyentes de la ciudad. Su nombre había sido mencionado. No como una amenaza directa, sino como un problema. Alguien que necesitaba liquidar su herencia rápidamente y desaparecer. A pesar de ello, Mateo decidió continuar. En el sótano, al remover una segunda sección del suelo, encontró huesos humanos. No un esqueleto completo, pero sí suficientes fragmentos para descartar cualquier duda. Algunos estaban cortados limpiamente. Otros presentaban marcas irregulares, como si hubieran sido desmembrados manualmente antes de ser enterrados. Había restos de tejido adheridos a algunos fragmentos, lo que indicaba que los cuerpos no habían sido limpiados por completo. Mateo retrocedió, sintiendo el impacto físico del descubrimiento. Ya no había lugar para conjeturas. Esa casa había sido usada repetidamente como escondite de cadáveres. Decidió buscar ayuda fuera de la ciudad. Intentó contactar con las autoridades estatales, pero no obtuvo respuesta a las llamadas ni a los correos electrónicos. Era como si San Jerónimo funcionara como un control invisible, aislando cualquier queja antes de que llegara a nadie. Mientras tanto, los obstáculos aumentaban. Una de las llantas del coche de alquiler fue pinchada durante la noche. En el camino de tierra cerca de la casa, alguien había esparcido clavos oxidados. El acceso se estaba volviendo físicamente peligroso. Ernesto apareció inesperadamente en la casa una tarde nublada. Dijo que ya no podía fingir neutralidad. Admitió que sabía del sótano y los entierros, pero que nunca había estado involucrado directamente. Su función había sido asegurarse de que nada saliera del sótano. Desaparecieron los informes, se desacreditó a los testigos y se pospusieron las inspecciones. «No lo entiendes», dijo. «No era solo crueldad, era cuestión económica, personas a las que no se echaría de menos, usadas como objetos desechables». Mateo sintió repulsión, pero también claridad. El antagonista no era una persona específica, era un sistema sustentado por la conveniencia, el miedo y el beneficio colectivo. Esa noche, la casa fue asaltada, mientras Mateo estaba dentro. 4 hombres entraron sin máscaras, demasiado confiados para esconderse. No lo agredieron directamente. Solo rompieron equipo. Borraron fotografías y dejaron una advertencia implícita al prender fuego parcialmente a una de las habitaciones del piso superior. Mateo escapó por la parte trasera, deslizándose por el terraplén con dificultad, lastimándose el brazo con las rocas. Al mirar atrás, vio el humo ascendiendo lentamente. La casa seguía en pie, pero se consumía poco a poco, al igual que las pruebas. El conflicto ahora era explícito. Quedarse implicaba un riesgo real de muerte. Irse significaba dejar que todo quedara enterrado. Incluso herido, Mateo decidió que no se iría sin llevarse algo consigo. No solo pruebas, sino responsabilidad. Por primera vez, no actuaba como un arquitecto ni como un heredero. Actuaba como alguien obligado a elegir un bando. San Jerónimo no permitía errores, y Mateo no tenía una segunda oportunidad. Tras el incendio parcial, la casa se volvió inestable.
Parte del techo se había derrumbado y el olor a humo mezclado con tierra húmeda dominaba el ambiente. Mateo empezó a entrar solo de día, evitando permanecer en la misma habitación demasiado tiempo. Cada visita requería planificación, rutas de escape y atención constante a su entorno. La presión provenía no solo del riesgo físico, sino también de la conciencia de que lo vigilaban constantemente. Una de las subtramas que se intensificó fue la relación entre Mateo y Clara. Anteriormente discreta, ahora se había vuelto tensa y fragmentada. Solo se encontraban en lugares inesperados, intercambiando información indirectamente. Clara reveló que su hermano mayor había desaparecido años atrás, cuando trabajaba temporalmente en el matadero. La familia había aceptado la historia de la migración, pero ella nunca la había creído del todo. El descubrimiento de los huesos concretó la sospecha que albergaba desde la adolescencia. Esta revelación alteró la dinámica entre ellos. Clara dejó de ser una simple aliada circunstancial y ahora tenía algo personal en juego. Sin embargo, su miedo no disminuyó. Al contrario, conocía los límites invisibles de la ciudad mejor que Mateo, y sabía que cruzarlos tenía consecuencias irreversibles. Surgió otra subtrama con Ernesto. Consumido por la culpa, el ex jefe de policía comenzó a actuar de forma errática. Volvió a beber, se presentaba en horarios intempestivos y contradecía versiones que había dado antes. En una de estas visitas le entregó a Mateo una vieja libreta, oculta durante décadas. En ella había anotaciones codificadas sobre transportes, volúmenes y fechas críticas. No eran nombres, sino patrones repetidos que indicaban frecuencia y escala. El cuaderno no era una confesión directa, pero expuso la logística detrás de los crímenes. Demostró que la casa no se utilizó de forma aislada, sino como parte de una red de desapariciones sistemáticas. Esto amplió el conflicto principal, transformándolo de un problema local en algo estructural, mucho más difícil de afrontar. Mientras tanto, la ciudad reaccionó. Se extendió un clima de hostilidad velada. A Mateo le impidieron comprar herramientas en las tiendas locales. El mecánico se negó a arreglar su coche. En la posada, el dueño le pidió que buscara otro alojamiento. No se dijo nada abiertamente, pero cada pequeña negativa servía de advertencia. La presión del tiempo empezó a intensificarse cuando Mateo recibió una notificación oficial informándole de que la propiedad sería expropiada debido a riesgos estructurales en cuestión de días. La justificación técnica era plausible, pero el momento dejaba claro que se trataba de una maniobra. Con la casa expropiada, cualquier investigación futura sería imposible. Mientras tanto, Clara descubrió que los documentos del registro civil se revisaban a toda prisa. Se reclasificaban expedientes antiguos, se corregían fechas y se borraban nombres. Se reorganizaba el pasado para eliminar rastros. Esto creó una sensación de urgencia que aceleró todas las decisiones. Mateo intentó copiar la mayor cantidad de información posible del cuaderno de Ernesto y los documentos restantes. Trabajaba de noche, en silencio, sabiendo que cada hora contaba. Una de esas noches, se dio cuenta de que alguien había intentado entrar de nuevo en la casa. Aparecieron huellas recientes en el patio, cerca de las zonas excavadas. La subtrama de la vigilancia constante dejó de ser abstracta y se volvió inmediata. Otra complejidad surgió cuando Mateo empezó a cuestionar a su propia abuela. Los recuerdos familiares que tenía de ella no coincidían con lo que estaba descubriendo. Fotografías antiguas mostraban fiestas, donaciones a la iglesia, visitas de las autoridades. La contradicción era incómoda. No quería convertir esa investigación en un juicio personal, pero no podía ignorar el papel central que ella había desempeñado. Esta ambigüedad afectó sus decisiones.
A veces dudaba en seguir adelante, como si aún buscara una explicación que atenuara la culpa heredada. Pero cada nueva evidencia debilitaba esa posibilidad. La subtrama emocional llegó a un punto crítico cuando Clara confesó que estaba pensando en irse del pueblo. Dijo que ya no soportaba vivir rodeada de gente que sabía y fingía no saber. Esto puso a Mateo en un dilema adicional. Si se iba, perdería a su principal aliado local. Si se quedaba, estaría en peligro directo. Las subtramas comenzaron a converger. La inminente expropiación de la casa, el colapso psicológico de Ernesto, la decisión de Clara y la reorganización de los archivos formaron un ciclo cerrado. El tiempo ya no estaba del lado de Mateo. La narrativa dejaba claro que ya no había margen para investigaciones minuciosas ni estrategias a largo plazo. Era necesario tomar decisiones con rapidez, y cada decisión conllevaba consecuencias irreversibles. La casa, la ciudad y la gente se encaminaban hacia el fin definitivo del asunto. Y Mateo se dio cuenta de que si no actuaba pronto, no quedaría nada más que un silencio cuidadosamente conservado. La orden de desalojo llegó antes de lo esperado por Mateo. Un documento oficial fue colocado en la puerta de la casa al amanecer, firmado por un ingeniero del que nunca había oído hablar en la ciudad. El texto era técnico, impersonal, pero el significado era claro. En 48 horas, el lugar sería clausurado y cualquier acceso posterior constituiría un delito. Esto convertía al tiempo en el enemigo supremo. Mateo pasó la mañana dentro de la casa ignorando el riesgo. Sabía que probablemente sería su última oportunidad de descubrir algo crucial. Se concentró en el sótano, donde algunas zonas aún estaban intactas. Trabajó con cuidado, retirando capas de hormigón con herramientas manuales para evitar el ruido excesivo. Cada golpe parecía resonar más fuerte de lo debido, aumentando la tensión con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando encontró una escalera metálica empotrada en la pared, camuflada tras un panel fijado con tornillos viejos. La estructura no aparecía en ninguno de los planos originales de la casa. Al descender, se dio cuenta de que el sótano conocido era simplemente una antesala. La escalera conducía a un nivel inferior, más pequeño y antiguo, construido antes de la casa principal. El espacio subterráneo era bajo, mal ventilado, y el aire tenía un persistente olor químico. Allí, Mateo encontró algo más que huesos o pertenencias personales. Encontró registros, cajas metálicas selladas, protegidas de la humedad. Contenían cuadernos, fotografías, listas y recibos. No eran recuerdos de las víctimas, sino registros de control. Fechas, horas, cantidades pagadas, nombres abreviados acompañados de símbolos. Entre los documentos había fotos de la propia casa en uso. Gente entrando y saliendo, vehículos estacionados en el patio. En algunas imágenes, la abuela de Mateo aparecía al fondo, hablando con hombres que luego reconoció como figuras importantes de la ciudad. La revelación no solo fue impactante, sino irreversible. Ya no había lugar para la duda ni la negación. Mateo sintió el impacto físico del descubrimiento. Tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio. No se trataba solo de un crimen oculto. Era un sistema organizado, mantenido durante décadas, con registros precisos y participación consciente. La casa no solo ocultaba cadáveres, ocultaba acuerdos. El punto de inflexión llegó cuando encontró un sobre separado de los demás. Dentro había un certificado de defunción no registrado oficialmente. El nombre pertenecía al hermano de Clara. La fecha coincidía con uno de los períodos anotados en el cuaderno de Ernesto. La confirmación lo transformó todo. El conflicto dejó de ser abstracto, histórico o moral. Se volvió personal para todos los involucrados.
Mateo fotografió y escaneó todo lo que pudo, trabajando con urgencia. El miedo ya no era solo a ser descubierto, sino a no poder irse con esa evidencia. Al volver arriba, oyó voces fuera de la casa. Varios pasos, conversaciones breves, demasiado organizadas para ser mera curiosidad. Escondió los documentos en una mochila resistente y esperó en silencio. Por la rendija de la ventana vio a unos hombres apostados alrededor de la propiedad. No estaban allí para intimidar. Estaban allí para poner fin a la situación. La entrada fue forzada sin alardes. Los hombres avanzaron coordinadamente, conociendo bien el interior de la casa. Mateo intentó escapar por la parte trasera, pero se encontró con el paso bloqueado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no saldría ileso de aquella situación. El enfrentamiento fue rápido y sin heroísmo. Mateo fue derribado, inmovilizado y amenazado en silencio. Le dijeron que no tenía por qué acabar mal, que solo tenía que dejar su mochila e irse. No le hicieron promesas, solo le sugirieron que sobreviviría. En ese momento, la transformación interna se consolidó. Mateo comprendió que ya no luchaba solo por exponer la verdad, sino por evitar que volviera a ser sepultada. La disyuntiva no era entre seguridad y justicia, sino entre complicidad y consecuencias. El punto de inflexión llegó inesperadamente cuando Clara apareció. No estaba sola. Había alertado a alguien fuera de la ciudad y al mismo tiempo había atraído suficiente atención como para interrumpir el proceso silencioso. Se acercaron sirenas, distantes pero reales. El plan de encubrimiento se había desbaratado. Los hombres se retiraron rápidamente, llevándose solo una parte de lo que habían logrado agarrar. Mateo yacía en el suelo, herido pero consciente. La casa, una vez más, había resistido la destrucción total. El punto de inflexión había llegado. La verdad ya no podía contenerse en San Jerónimo. Algo se había escapado, y todos sabían que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Las sirenas no llegaron a tiempo para capturar a nadie, pero sí lo suficientemente temprano para romper la certeza de impunidad que siempre había rodeado la casa. Cuando los vehículos oficiales se detuvieron frente a la puerta, el lugar estaba casi vacío. Solo quedaban huellas, una puerta rota, herramientas desperdigadas y Mateo tirado en el sótano, aún aferrado a su mochila con algunos documentos. El rescate fue caótico. La policía local intentó tomar el control, pero pronto se dio cuenta de que la situación se había desbordado. La presencia de agentes estatales alteró la situación. Se empezaron a cuestionar órdenes, resurgieron viejas decisiones, y el silencio que había sostenido a San Jerónimo sufrió su primera grieta visible. Mateo fue trasladado al hospital de la ciudad vecina. Sus heridas no eran graves, pero requerían observación. Mientras permanecía en una habitación blanca e impersonal, se dio cuenta de que la historia ya no le pertenecía del todo. La gente circulaba por los pasillos hablando en voz baja, usando celulares y evitando el contacto visual. Lo que antes era un secreto, ahora era un riesgo. Clara apareció horas después. Estaba agotada, pero decidida. Dijo que había enviado copias de los archivos a un periodista de investigación que conocía en la capital. No confiaba solo en las autoridades. Había aprendido desde el principio que los documentos solo sobreviven cuando se difunden. Esa decisión cambió la dinámica de todo. Las reacciones en San Jerónimo fueron inmediatas y contradictorias. Algunos residentes negaron tener conocimiento, manifestando sorpresa e incredulidad. Otros reaccionaron con abierta hostilidad, acusando a Mateo de destruir la ciudad, de exponer heridas que deberían haber permanecido cerradas. El discurso de estabilidad regresó con fuerza, ahora acompañado de un miedo real. Ernesto fue encontrado muerto 2 días después.
La versión oficial apuntaba a un suicidio, pero las circunstancias lo pusieron en duda. La noticia tuvo un profundo impacto. Para algunos, confirmó la culpa que sentía. Para otros, fue una advertencia silenciosa de que no todos los involucrados aceptarían las consecuencias. La casa fue clausurada oficialmente, pero ahora bajo supervisión externa. Expertos comenzaron a trabajar en el sitio, encontrando más restos humanos de lo inicialmente imaginado. Cada nuevo descubrimiento avivaba la tensión. La narrativa colectiva comenzó a desmoronarse, reemplazada por hechos difíciles de refutar. Mateo observaba todo desde la distancia, aún recuperándose. Sentía el peso de las decisiones que había tomado. No había una sensación de victoria, solo un profundo cansancio. Las consecuencias no eran solo legales o sociales, sino internas. Había perdido la capacidad de mirar su propia historia familiar sin conflicto. Clara, por su parte, enfrentó la ciudad de otra manera. La confirmación de la muerte de su hermano le trajo dolor, pero también un cierre. Por primera vez, pudo nombrar lo que había negado durante años. Esto no le trajo paz inmediata, pero rompió el ciclo de duda constante. Las autoridades estatales anunciaron investigaciones formales. Empezaron a surgir nombres, algunos con cargos públicos, otros vinculados a negocios de larga trayectoria. La ciudad entró en estado de confinamiento. Se cancelaron fiestas, se evitaron reuniones y se cerraron puertas antes de tiempo. El miedo cambió de bando. Al mismo tiempo, surgieron intentos de desacreditar a Mateo. Insinuaciones sobre intereses financieros, inestabilidad emocional y venganza personal circularon rápidamente. Fue una reacción previsible. Atacar al mensajero siempre había sido más fácil que confrontar el mensaje. Mateo fue llamado a declarar. Relató todo con objetividad, sin dramatismo. Entregó los documentos restantes, explicó los patrones y describió la lógica estructural de la casa. Su enfoque técnico contrastaba marcadamente con la brutalidad del contenido. Esto reforzó su credibilidad. La ciudad reaccionó como un organismo herido. Algunos residentes comenzaron a alzar la voz, impulsados por el colapso del discurso oficial. Surgieron pequeños relatos que confirmaban antiguas ausencias, comportamientos extraños, visitas nocturnas a la casa en la ladera. El silencio ya no era uniforme. Las consecuencias también afectaron el futuro inmediato. San Jerónimo se convirtió en un objetivo para inversionistas y visitantes. El impacto económico fue inmediato. Lo que antes justificaba el encubrimiento ahora era un argumento en su contra. La ironía no pasó desapercibida. Mateo se dio cuenta de que, aunque todo saliera a la luz, nada borraría por completo lo sucedido. Las reacciones no fueron lineales. Había dolor, ira, negación y oportunismo mezclados. El proceso sería largo, inestable e impredecible. Al final de la semana, mientras observaba el paisaje desde la ventana del hospital, Mateo comprendió que el punto de inflexión no había puesto fin al conflicto. Solo había trasladado sus consecuencias a todos los involucrados. La casa ya no susurraba sola. Ahora toda la ciudad se veía obligada a escuchar. La recuperación física de Mateo fue más rápida que su recuperación interna. Las heridas sanaban visiblemente, pero la tensión permanecía incrustada en pequeños gestos, en su forma de observar las puertas, en el excesivo cuidado con el que organizaba los papeles. Se quedó unos días en la ciudad vecina, lejos de San Jerónimo, tratando de decidir si regresar o terminar su relación directa allí. La decisión no fue sencilla, pues irse significaba abandonar procesos aún en curso. El crecimiento comenzó cuando se dio cuenta de que ya no necesitaba actuar solo. Por primera vez, desde su llegada a la ciudad, había otras fuerzas involucradas, personas observando, grabando, investigando. Esto no disminuyó el riesgo, pero distribuyó la carga.
Mateo dejó de comportarse como alguien que intentaba compensar la culpa heredada y comenzó a actuar como parte de un proceso colectivo de rendición de cuentas. Aceptó acompañar a los expertos a la casa en el acantilado cuando lo liberaron. Volvió a caminar por los pasillos destruidos, ahora llenos de marcas, cintas y equipo. Ese espacio ya no parecía un secreto personal, sino un centro de investigación formal. Este cambio afectó directamente su comportamiento. Mateo ya no sentía la urgencia desesperada de demostrar algo, solo la necesidad de cooperar con precisión. Durante este periodo, comenzó a organizar la información de forma estructurada, creando mapas, cronogramas y relaciones entre los datos encontrados. El arquitecto dio paso al analista. Esta reorganización práctica reflejó un crecimiento interno. Dejó de reaccionar impulsivamente y comenzó a actuar estratégicamente, comprendiendo los límites y las posibilidades. Clara también cambió. Decidió quedarse en la ciudad, al menos temporalmente. En lugar de huir, comenzó a participar activamente en las investigaciones, aportando testimonios adicionales y ayudando a identificar a personas desaparecidas. Su dolor por su hermano se transformó en acciones concretas. No hubo idealización del dolor, solo una dirección. La relación entre Mateo y Clara se volvió más clara y menos tensa. Ya no dependían solo el uno del otro para su supervivencia emocional. Había respeto, confianza y una comprensión profunda de lo que habían vivido. Esto les permitió a ambos crecer sin anclarse en su miedo compartido. Mateo enfrentó otro desafío al ser interrogado públicamente sobre su abuela. En las entrevistas, los periodistas buscaban reacciones emotivas, esperando un conflicto explícito. Él optó por no defender ni atacar. Reconoció los hechos, aceptó el dolor y se negó a minimizar su responsabilidad. Esta postura marcó un importante paso adelante. Ya no necesitaba proteger la imagen familiar para seguir adelante. El crecimiento también implicó aceptar las pérdidas. Mateo comprendió que no recuperaría su relación con su propia historia como antes. Algunas narrativas, una vez rotas, no se pueden reconstruir. Esto no significó fracaso, sino madurez. Aprendió a vivir con la complejidad sin buscar respuestas reconfortantes. A medida que avanzaban las investigaciones, surgieron nuevas capas, otras casas, otros terrenos, otras conexiones. Mateo se dio cuenta de que su contribución inicial solo había sido el principio. No necesitaba cargar con todo. Saber cuándo dar un paso atrás también era una forma de crecimiento. Decidió terminar oficialmente su vínculo con la propiedad, transfiriendo su gestión por completo al Estado. Ya no quería control ni compensación económica. Esta decisión fue tanto práctica como simbólica. Se desligaba de la idea de propiedad y asumía la de responsabilidad plena. En los días siguientes, Mateo comenzó a planificar su regreso a la vida profesional. Recibió propuestas, invitaciones para dar conferencias y solicitudes de consultoría. Eligió con cuidado. No quería que lo sucedido le reportara beneficios personales. Prefirió aplicar lo aprendido con discreción, ética y sin explotación. El crecimiento se consolidó cuando regresó a San Jerónimo por última vez para despedirse. Caminó por la plaza, ahora menos silenciosa, encontrándose con rostros que evitaban su mirada y otros que lo observaban con contenida gratitud. No buscó reconocimiento. Simplemente aceptó el impacto de su presencia. Al salir de la ciudad, Mateo sintió una sensación de cierre, no de felicidad, sino de solidez. Se había visto obligado a cambiar, a actuar, a elegir, y a pesar de las cicatrices no se fue disminuido. Salió consciente. Superar esto no se trataba de derrotar a un enemigo visible, sino de superar el miedo, el legado y la culpa sin permitir que definieran en quién se convertiría. Este crecimiento no borró el pasado,
pero le dio la fuerza suficiente para seguir adelante. A pesar de los aparentes avances, la investigación entró en una fase delicada. No se produjeron las primeras detenciones, lo que generó inquietud. Las autoridades recomendaron cautela, la necesidad de reunir pruebas irrefutables antes de actuar. Para Mateo, esta pausa estratégica era comprensible, pero peligrosa. Sabía que el exceso de tiempo favorecía a quienes estaban acostumbrados a manipular los sistemas. San Jerónimo parecía suspendido en una normalidad artificial. Las calles volvían a bullir, los negocios habían reabierto, pero había una excesiva cautela en cada gesto. Las conversaciones cesaban cuando alguien se acercaba. La ciudad aprendía rápidamente a convivir con la vigilancia externa sin abandonar sus viejos hábitos de silencio. Mateo se mantuvo alejado, pero mantuvo contacto constante con Clara y el periodista que había recibido los documentos. La información se estaba organizando para su publicación, pero se enfrentó a resistencia editorial. Las acusaciones graves requerían protección legal, fuentes confirmadas y cotejo de datos. Cada paso retrasaba el impacto final. Esta espera empezó a pasar factura emocional. Mateo sintió que la tensión volvía a aumentar, no por el riesgo físico inmediato, sino por la posibilidad de que todo se desmoronara. Sabía que los escándalos mal gestionados pueden morir lentamente, absorbidos por tecnicismos y disputas legales. Los preparativos para el clímax comenzaron cuando el periodista reveló que uno de los nombres abreviados en los registros clandestinos correspondía a un político estatal aún en el cargo. Esta conexión amplió el alcance del caso y explicó la excesiva cautela de las investigaciones. El conflicto adquirió una dimensión mayor y más peligrosa. Clara confirmó que personas influyentes se reunían de nuevo, ahora fuera de la ciudad, no para negar los hechos, sino para controlar la narrativa. La estrategia no era borrar la evidencia, sino relativizarla, fragmentarla y forzarla a interminables disputas legales. Mateo se dio cuenta de que el momento decisivo no vendría solo de la acción legal, requeriría un fuerte impacto público, algo imposible de ignorar o desacreditar fácilmente. La tensión narrativa se centraba en este punto: cómo asegurar que la verdad llegara al público en su totalidad. El periodista sugirió una publicación seriada, comenzando con las desapariciones menos controvertidas y avanzando gradualmente. Mateo discrepó. Creía que el efecto debía ser inmediato, contundente, sin tiempo para contraataques organizados. Este desacuerdo generó fricción, pero también refinó la estrategia. Mientras tanto, la casa en el acantilado se convirtió en un símbolo. Las imágenes comenzaron a circular, despertando la curiosidad nacional. Antiguos residentes de San Jerónimo comenzaron a contar historias similares en otras regiones. El caso ya no era aislado. La preparación implicó tomar decisiones difíciles. Clara decidió hacer una declaración pública, vinculando el nombre de su hermano con los registros encontrados. Sabía que esto la expondría, pero comprendió que el silencio ya no la protegía. Mateo apoyó la decisión, consciente del riesgo. Él mismo fue invitado a participar en una entrevista grabada que se emitiría junto con la primera publicación importante. Pasó horas preparándose, no para parecer emotivo, sino con claridad. Quería evitar cualquier oportunidad que le hiciera perder el foco. Tras bastidores, surgieron intentos de acuerdo. Los intermediarios sugirieron compensación económica, proyectos y silencio. Mateo los rechazó todos. Esto confirmó que el sistema seguía vivo, adaptable y dispuesto a negociar para sobrevivir. La tensión aumentó cuando Clara fue seguida en 2 ocasiones. No hubo un acercamiento directo, pero el mensaje era inequívoco. El tiempo se agotaba. El clímax se acercaba, estuvieran preparados o no.
Mateo regresó discretamente a San Jerónimo para recuperar un último objeto que aún no había sido examinado, un fragmento de un registro que indicaba fechas específicas de máxima actividad. Era arriesgado, pero necesario. Este regreso marcó simbólicamente el cierre del ciclo inicial. La ciudad lo recibió con el mismo silencio atento. No ocurrió nada, pero todo parecía posible. Partió antes del amanecer, seguro de que esta sería su última visita antes del fin. De vuelta en la capital, todo estaba en su sitio. Fecha de publicación, entrevistas, documentos, imágenes. Ya no había lugar para la duda. Cada personaje estaba en su sitio. Todas las subtramas convergían en un único punto. La preparación estaba completa. Solo faltaba superar el momento en que todo quedaría al descubierto, sabiendo que, después, no habría control sobre las consecuencias. El clímax no solo sería una revelación, sino un choque irreversible entre la verdad y el poder. La publicación se realizó un lunes por la mañana, elegida precisamente por su carácter cotidiano. No hubo anuncios previos ni llamadas sensacionalistas. El material se difundió en directo, acompañado de documentos, imágenes, registros contrastados y testimonios. En pocas horas, el nombre de San Jerónimo dejó de ser local y comenzó a circular a nivel nacional. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de recortes, análisis e indignación. Los grandes medios de comunicación replicaron la investigación, ampliando su alcance. Lo que antes se consideraba una sospecha, ahora estaba respaldado por pruebas difíciles de refutar. La casa en el acantilado se convirtió en el epicentro simbólico de algo mucho mayor. Mateo observó las consecuencias desde una oficina silenciosa, acompañado únicamente por el periodista y Clara. Nadie celebraba. Había tensión en el ambiente, una conciencia colectiva de que el momento más peligroso no era la exposición en sí, sino la reacción que vendría después. No tardó mucho. Esa misma tarde, uno de los políticos mencionados concedió una entrevista negando su implicación y calificando los documentos de interpretaciones distorsionadas. Otros siguieron el ejemplo. Se presentaron abogados, se publicaron comunicados oficiales y comenzaron a circular acusaciones de manipulación. El conflicto estaba llegando a su punto álgido. La respuesta llegó cuando se publicaron nuevas pruebas, fotografías con fechas verificables, registros bancarios y conexiones nunca antes vistas. Cada intento de negación fue seguido por una revelación aún mayor. El efecto dominó comenzó a tomar forma. El clímax narrativo se consolidó cuando se emitió una orden de arresto contra un exfuncionario público de alto rango, directamente vinculado con los registros hallados en la casa. La noticia rompió la sensación de intocabilidad. Por primera vez, el sistema mostró verdaderas grietas. San Jerónimo se derrumbó simbólicamente. La ciudad apareció en transmisiones en vivo, rodeada de periodistas. Los residentes se debatían entre el miedo, la vergüenza y la necesidad de alzar la voz. El silencio, que lo había sostenido todo durante décadas, se volvió imposible. Clara dio su testimonio público esa noche. Habló de su hermano, de la espera, de la negación colectiva. No dramatizó, no acusó directamente a nadie. Simplemente presentó los hechos y dejó que la carga recayera sobre quienes debían cargarla. El impacto fue profundo. Mateo participó en la entrevista final al día siguiente. No habló de su abuela en tono defensivo ni acusatorio. Reconoció la complejidad, reconoció el horror y afirmó que la verdad no necesitaba héroes, solo continuidad. Su transformación era visible. No buscaba aprobación, solo coherencia. El punto de inflexión llegó cuando uno de los implicados, presionado por la revelación, decidió cooperar.
Un acuerdo con la Fiscalía sacó a la luz nuevos nombres, amplió el alcance de las investigaciones y confirmó la existencia de una red más grande de lo imaginado. Eso selló el clímax. Ya no había forma de reducir el caso a un hecho aislado. Las detenciones comenzaron en rápida sucesión. Algunas fueron preventivas, otras por obstrucción a la justicia. Cada acción reforzaba la sensación de ruptura. El conflicto central, mantenido durante décadas, finalmente comenzaba a desenredarse. Mateo sintió el impacto inesperadamente cuando recibió una llamada informándole que la casa del terraplén sería demolida. No para borrarla, sino para cerrar el caso. Tras la conclusión de las investigaciones, el lugar ya no debería existir físicamente. Esto lo enfrentó a una última ambigüedad. Una parte de él quería preservar el espacio como prueba permanente. Otra parte comprendía la necesidad de cerrar el caso. El clímax emocional se produjo cuando Mateo regresó al lugar por última vez, acompañado por las autoridades. Caminó entre los escombros marcados, sabiendo que ese espacio ya no albergaría nada. No hubo alivio, solo un silencioso reconocimiento de que algo finalmente se había detenido. La demolición fue discreta, sin público. El sonido del hormigón desmoronándose resonó como un cierre simbólico. No hubo aplausos ni discursos, solo polvo y silencio. Con esto, el conflicto central encontró su resolución, no absoluta ni perfecta, sino real. El sistema quedó expuesto, confrontado y debilitado. El protagonista no ganó en el sentido clásico, sino que transformó el curso de algo que parecía inmutable. El clímax no fue un solo acto, sino la suma de decisiones llevadas al límite. Y al final, quedó claro que nada volvería al punto de partida. La casa donde susurraban los huesos finalmente se había visto obligada a hablar. Meses después del colapso público del caso, San Jerónimo ya no era reconocible, ni siquiera para quienes siempre habían vivido allí. La ciudad seguía siendo físicamente el mismo lugar, con las mismas calles estrechas y fachadas desgastadas, pero algo esencial había cambiado. El silencio, antes compacto y funcional, ahora era irregular, roto por recuerdos, procedimientos legales y conversaciones interrumpidas. Las investigaciones siguieron largos y burocráticos caminos. No todos los implicados fueron condenados, y algunos lograron llegar a acuerdos que suavizaron sus condenas. Aún así, el sistema que había sustentado los crímenes dejó de funcionar como antes. La previsibilidad del encubrimiento fue sustituida por una vigilancia constante. Esto, en sí mismo, ya constituyó un cambio estructural. Mateo siguió el desenlace a distancia. Regresó a su rutina profesional, pero no de la misma manera. Sus proyectos comenzaron a reflejar una mayor preocupación por la función social, la transparencia y el impacto humano. Rechazó trabajos que implicaran especulación depredadora o desalojos cuestionables, no como autocastigo, sino como consecuencia natural de todo lo aprendido. La relación con su propia historia familiar siguió siendo compleja. Mateo decidió no borrar su apellido, ni reinterpretarlo artificialmente. Aceptó que algunas herencias no se eligen, pero se pueden afrontar. Esta aceptación no le trajo un consuelo total, pero sí la estabilidad suficiente para seguir adelante sin negar el pasado. Clara se fue de San Jerónimo unos meses después. No huyó, se fue, encontró trabajo en otra ciudad, apoyando a las familias de los desaparecidos. Llevó consigo el recuerdo de su hermano, ahora reconocido oficialmente. La ausencia dejó de ser un vacío inexplicable y se convirtió en una historia grabada, aunque dolorosa. La casa en la ladera ya no existía. En su lugar quedaba un terreno vallado, a la espera de una decisión judicial sobre su destino. Algunos abogaban por un monumento conmemorativo, otros preferían que no se construyera nada allí. El debate reflejaba la herida abierta,
No había consenso sobre cómo recordar, solo la certeza de que el olvido ya no era posible. San Jerónimo intentó reorganizarse. Surgieron nuevos líderes y se pronunciaron discursos de renovación. Algunos eran sinceros, otros oportunistas. La ciudad había aprendido que las reputaciones se desmoronan rápidamente, pero también que olvidar requiere un esfuerzo continuo. La tensión entre el cambio real y la adaptación superficial persistía. Mateo regresó por última vez, no como investigador ni testigo, sino como observador. Caminó por el terreno baldío donde había estado la casa. No sintió alivio ni culpa. Sintió algo más simple y difícil de definir, una sensación de responsabilidad cumplida. Lo que había que hacer se había hecho. Se dio cuenta de que el verdadero impacto de sus acciones no residía solo en los arrestos o las noticias, sino en la alteración permanente de las opciones que tenía a su disposición. San Jerónimo ya no podía actuar como antes sin resistencia. Esto lo cambió todo, aunque lentamente. El mundo continuó a su ritmo habitual. Surgieron nuevos escándalos, otras historias ocuparon la esfera pública. La atención colectiva cambió. Sin embargo, para quienes lo vivieron en carne propia, nada se olvidó. Las consecuencias se filtraron en la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones, en los silencios más inseguros. Mateo comprendió que los finales rara vez son definitivos, son puntos de estabilidad temporal, no cierres definitivos. La historia no había terminado, simplemente había alcanzado un punto en el que podía continuar sin él. Al salir de la ciudad por última vez, no miró atrás, no por indiferencia, sino porque ya no necesitaba confirmar nada. El pasado estaba fijado, documentado, reconocido. El futuro, incierto como siempre, ya no le parecía amenazante. La casa donde susurraban los huesos ya no hablaba, pero lo revelado seguiría resonando en decisiones, recuerdos y elecciones. No como terror explícito, sino como un incómodo recordatorio de que las estructuras injustas solo sobreviven mientras nadie decida mirarlas directamente. Esa fue la consecuencia final. No la destrucción de un lugar, sino la imposibilidad de fingir que nunca existió. Años después, alguien depositó unas sencillas flores en el terreno baldío donde antes se alzaba la casa. No había placa, ni nombre, ni explicaciones, solo un gesto silencioso. Mateo nunca regresó, pero supo del gesto por Clara, quien seguía trabajando con familias olvidadas. San Jerónimo siguió adelante, con discretas cicatrices. El viento aún soplaba por el barranco, levantando polvo donde antes se alzaban los muros. No había susurros, solo recuerdos. Y en esa ausencia concreta residía la única forma posible de paz. El pasado ya no dormía allí, sino que enseñaba en silencio que la verdad expuesta nunca desaparece. Solo cambia su lugar en la historia colectiva de quienes se atreven a recordar siempre. Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión en los comentarios. Cada lectura mantiene viva la memoria de quienes fueron silenciados. Historias como esta cobran fuerza cuando circulan, provocan debate y concientizan. Si crees que las narrativas pueden confrontar el olvido y exponer verdades incómodas, ayuda a que este proyecto continúe. Dale a me gusta, comparte y, sobre todo, suscríbete al canal para seguir nuevas historias intensas basadas en conflictos humanos reales. Tu participación transforma la ficción en diálogo y el diálogo en cambio. Al suscribirte, apoyas las narrativas responsables, fomentas el periodismo narrativo y fortaleces un espacio dedicado a la memoria colectiva, crítica, ética y humana.